Enfermedades infectocontagiosas. Enfermedades de fácil y rápida transmisión, provocadas por agentes patógenos. El ser vivo o agente patógeno que las produce recibe el nombre de agente etiológico o causal. En algunas ocasiones, para que se produzca la enfermedad es necesaria la intervención de otro organismo viviente llamado agente intermediario, transmisor o vector. Los agentes patógenos de este tipo de enfermedades generalmente son virus o bacterias. Infección. Se denomina así a la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso. La infección se produce si las defensas orgánicas no actúan o si el número de microorganismos que ingresa en el cuerpo humano vence esas defensas. Contagio o mecanismo de transmisión. Es la transmisión de la enfermedad de una persona o animal enfermo a un hombre sano. El contagio puede ser directo o indirecto. La enfermedad se transmite por contagio directo cuando se tocado a la persona o animal infectado, o por las gotitas de flujo, que el enfermo elimina al hablar, toser y estornudar. Estas generalmente no se diseminan a más de 1 metro de la fuente de infección. El contagio es indirecto cuando se tocan objetos contaminados, pañuelos, ropa sucia, ropa de cama, vendajes, utensilios utilizados por el enfermo, o mediante un portador, persona o animal que alberga microorganismos infecciosos sin presentar síntomas de la enfermedad. Los alimentos y las partículas del polvo atmosférico también pueden ser portadores de gérmenes. Las moscas son los reservorios más peligrosos de agentes infecciosos y, por lo tanto, las transmisoras de las peores enfermedades. Incubación. Se denomina así al periodo que transcurre desde el contagio hasta la manifestación de la enfermedad. Es muy variable, en algunos casos tarda apenas unas pocas horas, mientras que en otros la enfermedad se manifiesta después de varios meses de ocurrido el contagio. Infestación. Es la invasión del organismo por parásitos multicelulares. Pueden ser parásitos externos o ectoparásitos, como los piojos y las pulgas, o parásitos internos o endoparásitos, como las tenias, oxiuros, triquina y ascaris. Concepto de epidemia, endemia, pandemia y zoonosis. La epidemiología es la ciencia que estudia la forma en que se presentan, se transmiten y se previenen las enfermedades. La epidemia es la aparición repentina en una región de una enfermedad infectocontagiosa que se propaga rápidamente entre sus componentes. Ejemplo, epidemias de gripe, sarampión, hepatitis, escarlatina, etc. Existen enfermedades que son locales, es decir, permanentes en una región determinada, como el mal de Chagas o el mal de los rastrojos. En este caso se habla de endemias. Si las enfermedades infectocontagiosas que se inician en un país transponen sus fronteras extendiéndose a otras naciones, se dice que son pandemias. Por ejemplo, SIDA, cólera, etc. Cuando las enfermedades infectocontagiosas atacan a los animales reciben el nombre de epizootias. Por ejemplo, fiebre aftosa, peste bovina. Las zoonosis son enfermedades comunes al hombre y a los animales. Por ejemplo, rabia, brucelosis, tuberculosis, y datidosis. Protección de la comunidad, la profilaxis. La profilaxis es la parte de medicina preventiva que estudia las medidas tendientes a impedir el desarrollo y la propagación de las enfermedades. La profilaxis puede hacerse actuando sobre el medio o sobre el individuo. La acción profiláctica sobre el individuo se basa en las siguientes medidas. Diagnóstico precoz. Denuncia obligatoria. Aislamiento y tratamiento. Inmunización. Diagnóstico precoz. Consiste en descubrir la enfermedad antes de su manifestación o en sus comienzos. Del diagnóstico precoz depende la integridad física del individuo y, en muchos casos, su vida. La educación sanitaria, que informa sobre los síntomas iniciales de las enfermedades, y los lugares de diagnóstico y tratamiento, contribuye enormemente con esta medida preventiva. Denuncia obligatoria. Algunas enfermedades infectocontagiosas son de denuncia o notificación obligatoria, internacional o nacional.
La notificación debe ser efectuada por médicos o autoridades de instituciones, a la autoridad sanitaria más próxima. Aislamiento y tratamiento. Según la contagiosidad del enfermo, se recomienda el aislamiento domiciliario o hospitalario. Este se debe cumplir hasta pasado el peligro de contagio. El tratamiento consiste en la aplicación de medidas curativas que disminuyen el peligro de contagio. Enfermedades víricas o virosis. Son las enfermedades producidas por virus. Entre las más comunes se encuentran la varicela, la gripe, la fiebre hemorrágica argentina, la rabia, la hepatitis virósica, el sarampión, la rubéola, la parotiditis, paperas. Gripe o influenza. Se trata de una enfermedad infectocontagiosa epidémica, y a veces pandémica, que se transmite con gran rapidez y mucha facilidad. Agente etiológico. Es un virus que existe en las mucosidades nasofaríngeas y del que pudieron estudiarse 4 tipos con propiedades biológicas diferentes, A, B, C y D. El virus A es el más común, los del tipo B y C producen cuadros menos intensos, y el D, aislado en Japón, es el que provoca infecciones graves. Contagio. El más frecuente es el directo. La entrada se produce por las fosas nasales o por la boca, mediante las gotitas de flujo que elimina el enfermo al hablar, toser o estornudar. El contagio indirecto es discutido. Síntomas generales. La incubación es muy corta, oscila entre unas horas y 2 días. La forma de presentación varía según las personas, pero generalmente se manifiesta por un resfrío violento, elevación de la temperatura, 39º, y decaimiento. En las formas nerviosas se producen neuralgias y agitación. En las formas respiratorias, laringitis, bronquitis y hasta neumonías. En las formas gastrointestinales, inapetencia, vómitos, diarrea y cólicos. La convalecencia es larga y los enfermos permanecen bastante tiempo con decaimiento e inapetencia. En general la gripe es una enfermedad benigna, pero por el debilitamiento que ocasiona puede provocar innumerables complicaciones, a veces temibles. La inmunidad es de muy corta duración. Profilaxis. Se aconseja el aislamiento del enfermo, así como extremar las medidas higiénicas personales y ambientales. Si se trata de epidemias, deben desinfectarse los lugares públicos, evitar las aglomeraciones de personas en lugares cerrados, alimentarse bien y evitar los enfriamientos. Varicela o viruela boba. Es una enfermedad infectocontagiosa virósica, eruptiva y benigna. Frecuentemente se producen epidemias en niños de corta edad. La enfermedad confiere inmunidad para la varicela, pero no para la viruela. Agente etiológico. Es un virus poco resistente, localizado en las vesículas que se forman al finalizar el periodo eruptivo. Contagio. En la mayoría de los casos es por contacto directo con el enfermo y se produce durante la escamación. Síntomas generales. La incubación abarca un periodo de 14 a 18 días. Al cabo de ese tiempo aparece un leve estado febril y una erupción que atraviesa sucesivamente distintas fases, mácula, pápula, vesícula y costra, que al cabo de unos 8 días cae dejando una pequeña cicatriz cuando el enfermo se rasca. Esta enfermedad eruptiva se caracteriza porque aparece por brotes, a causa de lo cual en una misma región del cuerpo pueden observarse lesiones cutáneas en diferentes fases de su evolución. Profilaxis. El enfermo debe ser aislado hasta el final de la escamación. La profilaxis se dirige especialmente a las escuelas por medio de desinfecciones periódicas y el mantenimiento de la higiene individual. Sarampión. Es una enfermedad infecciosa muy contagiosa que se manifiesta por catarro, conjuntivitis, manchas en la mucosa bucal y una erupción típica de la piel. Si bien se observan casos aislados durante todo el año, las epidemias se producen al fines del invierno. Agente etiológico. Es un virus filtrable muy resistente, aún a muy bajas temperaturas. Contagio. Comúnmente es directo y se transmite a través de las secreciones oculares o de las vías respiratorias, y por las gotitas de flujo.
El contagio indirecto es más difícil. Síntomas generales. La enfermedad tiene 3 periodos: el periodo de incubación, dura de 10 a 12 días, el periodo catarral o preeruptivo, que se caracteriza por congestión de la conjuntiva y de las mucosas, tos, fotofobia, rechazo de la luz, y en el 80% de los casos por manchas de Koplik de color blanco en la mucosa bucal. La fiebre y la tos aumentan hasta el periodo eruptivo, que se manifiesta con un exantema cutáneo que comienza en la cara, para extenderse al tronco y luego a las extremidades. Lo más peligroso de esta enfermedad son las complicaciones que puede provocar, como otitis, neumonía y encefalía, entre otras. Profilaxis. Actualmente se está tratando de erradicar esta enfermedad tan contagiosa mediante la inmunización masiva por medio de la vacuna antisarampionosa. En esta campaña tienen prioridad los niños susceptibles, desnutridos y de familias de bajo nivel socioeconómico, de entre 6 meses y 2 años de edad, que no tuvieron sarampión naturalmente. Los que padecen cardiopatías y neumopatías congénitas por tener sus defensas disminuidas. La vacunación antisarampionosa está contraindicada en los 3 primeros meses del embarazo. Rubéola. Es una enfermedad infectocontagiosa exantemática o eruptiva común en niños menores de 15 años, principalmente en escolares. En la mayoría de los países se presenta con mayor frecuencia en primavera. Su peligrosidad reside en el hecho de que cuando se produce en mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, generalmente ocasiona malformaciones congénitas en el feto, sordera, alteraciones cardíacas, retardo mental, etc. La frecuencia de los niños anormales es del 50% cuando la rubéola ataca en el primer mes del embarazo, del 22% en el segundo mes y del 6% durante el tercer mes. Agente etiológico. El agente causal es un virus. Contagio. Como en todas las enfermedades eruptivas, el periodo exántico es el más contagioso, y la vía directa es la más peligrosa. Síntomas generales. La incubación varía entre 1 y 2 semanas, y pasa desapercibida. Al cabo de ese tiempo se observan las primeras manifestaciones que son leves y se caracterizan sobre todo por el aumento del tamaño de los ganglios del cuello, un catarro ligero acompañado o no de fiebre no muy elevada, hasta 38 indicador ordinal masculino C. El periodo eruptivo es igual al del sarampión, comienza por la cara y cuello para extenderse al tronco y a las extremidades. Profilaxis. Como la enfermedad es breve y no es muy molesta, generalmente no existe un tratamiento específico, y solo se utilizan medicamentos para combatir los síntomas más incómodos. La verdadera profilaxis está destinada a los cuidados que deben prodigarse a las mujeres embarazadas que contrajeron la enfermedad o que estén en contacto con enfermos, por las malformaciones congénitas que pueden afectar al feto. A las mujeres embarazadas que están en contacto con enfermos de rubéola se les debe administrar gamma-globulina como medida preventiva y consultar inmediatamente al médico ginecólogo que las asiste. A partir del 4.º mes los fetos están protegidos y generalmente se les permite continuar al embarazo sin mayores recelos. Si la mujer embarazada ya tuvo rubéola, no debe alarmarse porque esta enfermedad confiere inmunidad permanente. En caso de padecer la enfermedad durante el embarazo es el médico el que debe decidir, después de un minucioso examen, si éste puede continuar o debe interrumpirse. Parotiditis o paperas. Es una enfermedad infecciosa transmisible que ataca preferentemente a niños de 5 a 16 años de edad y se caracteriza por el aumento de tamaño de las glándulas salivales, sobre todo de las parótidas, que se ubican a ambos lados del cuello. Si afecta a una sola de ellas, se dice que es unilateral, y bilateral si compromete a ambas. En los adultos y jóvenes puede extenderse a los testículos. Agente etiológico. El agente causal es un virus denominado Myxovirus parotiditis. Contagio. El contagio es directo y se realiza por las gotitas de flujo. Esta enfermedad confiere una inmunidad permanente. Síntomas generales. Al periodo de incubación, que dura entre 18 y 21 días,
Le sigue un cuadro leve de malestar general con una desagradable sensación en la garganta, provocada por el aumento de las parótidas y la sequedad bucal, porque disminuye la secreción de saliva. En los adolescentes el cuadro puede complicarse cuando afecta a los testículos. Si la enfermedad es tratada oportunamente, la curación es integral, pero en algunos casos puede producirse atrofia del testículo con posterior esterilidad. Profilaxis. Las medidas preventivas están destinadas a los adolescentes para evitar las complicaciones testiculares, y a los niños desnutridos y susceptibles. A los 15 meses de edad se administra una única dosis de vacuna, que confiere inmunidad activa. Enfermedades bacterianas. En la lucha contra este tipo de enfermedades la introducción de los antibióticos se ha constituido en un factor decisivo. En muchas enfermedades bacterianas, como en la tuberculosis, la meningitis y la fiebre tifoidea, se ha advertido una notable disminución de la frecuencia y la mortalidad, pero en otras, como la difteria, la tos convulsa y el tétanos, el tratamiento más eficaz son las medidas preventivas. Difteria. Es una enfermedad infectocontagiosa grave que se caracteriza por la presencia de falsas membranas blanquecinas, principalmente en la garganta, amígdalas y faringe. Es más común en la segunda infancia y en la adolescencia, y raramente ataca a los adultos. Agente etiológico. Es una bacteria alargada conocida como bacilo diftérico o bacilo de Loeffler, que se localiza en las falsas membranas. Este bacilo segrega toxinas, que se difunden por todo el organismo y causan la enfermedad. Contagio. El contagio es directo cuando se produce por las microgotas de saliva del enfermo o del convaleciente que contienen trocitos microscópicos de membrana con bacilos, y que son expulsados al hablar, con la tos o con el estornudo. La transmisión también puede ser indirecta, a través de ropas u otros objetos que hayan estado en contacto con los enfermos. Síntomas generales. La incubación es corta, dura de 1 a 3 días. Luego aparece un ligero estado febril, 37 a 37,5, que desemboca en una angina, la cual se recubre de la falsa membrana típica. Poco a poco esta va invadiendo toda la garganta, amígdalas, úvula, velo del paladar, y se hace cada vez más gruesa. Se inflaman los ganglios del cuello, la fiebre se eleva y la deglugación es dolorosa. Algunas veces, en el curso de la convalecencia se presentan complicaciones graves como el croup diftérico, que puede provocar la muerte por asfixia. La inmunidad que confiere esta enfermedad es transitoria. Profilaxis. El aislamiento del enfermo debe ser riguroso, así como la desinfección de todos los objetos que están en contacto con él. Se dispone de suero y vacuna antidiftéricos, que se aplican, según los casos, como curativo o como preventivo. La revacunación es imprescindible por la corta duración de la inmunización. Gracias a la Ley Nacional 12.670, que declara a la vacunación antidiftérica como obligatoria y gratuita en niños de 9 meses a 12 años de edad, los casos han disminuido notablemente en los últimos tiempos. Existe una reacción, llamada reacción de Schick, que permite conocer el grado de receptibilidad del individuo con respecto a la enfermedad. Consiste en una inyección intradérmica de una pequeña dosis de toxina diftérica. Si pasadas las 24 hs de aplicada aparece alrededor de ella una inflación que persiste algunos días, la reacción es positiva e indica que el sujeto puede contraer la difteria. Si, por el contrario, no aparece ningún síntoma, está inmunizado. Tos convulsa o tos ferina. Es una enfermedad de la infancia, muy contagiosa, que ataca a las vías respiratorias y se caracteriza por típicos accesos de tos. La frecuencia de la enfermedad es mayor en el invierno. Agente etiológico. El agente causal es el Haemophilus pertussis, bacilo esférico, cocobacilo. Al producirse los primeros síntomas, los gérmenes se agrupan en la mucosa respiratoria. Contagio. Por tratarse de una enfermedad sumamente contagiosa, el contagio se realiza por vía directa, principalmente por las gotitas de flujo, o por vía indirecta, mediante objetos contaminados.
La contagiosidad es mayor durante la fase inicial catarral, antes que se declaren los accesos de tos. Esto contribuye a aumentar el contagio. Síntomas generales. Después de una incubación de alrededor de 2 semanas se inicia el periodo catarral, que se confunde con un resfrío común. Estos síntomas duran de 10 a 14 días para continuar con el periodo convulsivo, que se caracteriza por los inconfundibles accesos de tos, a causa de los cuales el niño queda exhausto y fatigado, y con dificultades respiratorias. Estos accesos en algunos casos van acompañados de vómitos. La complicación más común es la neumonía. Profilaxis. Es fundamental el aislamiento del paciente en la fase catarral del proceso, aunque esto resulta difícil porque el diagnóstico precoz es casi imposible por su similitud con el resfrío común. Una vez desencadenada la enfermedad es conveniente una buena desinfección para evitar el contagio de otros niños, ya que el de los adultos es muy raro. La enfermedad confiere una inmunidad duradera, pero las vacunas otorgan una inmunidad parcial. A pesar de ello, su aplicación con fines preventivos debe ser obligatoria para disminuir los casos y la gravedad de la enfermedad. Tuberculosis. Es una enfermedad infectocontagiosa que evoluciona en brotes sucesivos, a veces con años de intervalo. Se caracteriza por la formación en el organismo de tubérculos, en los cuales se encuentran los agentes causales. Existen varias formas de tuberculosis, todas de ellas causadas por el mismo agente patógeno. La más frecuente es la tuberculosis pulmonar, que se registra en el 90% de los casos. Agente etiológico. Es una bacteria alargada, a la que se denominó bacilo de Koch en homenaje a su descubridor, el médico y bacteriólogo alemán Robert Koch, 1843-1910, quien también aisló el bacilo del cólera. Este microorganismo se encuentra en abundancia en las expectoraciones, saliva y esputos, y deyecciones, orina y heces, de los enfermos. Es muy resistente, pero el calor húmedo y los rayos ultravioletas lo destruyen fácilmente, en tanto que la luz solar disminuye su virulencia. Contagio. En la mayoría de los casos, el contagio directo se produce por vía pulmonar al inhalar aire con bacilos emitidos por la tos o los estornudos de los enfermos, o por el polvo atmosférico contaminado. También pueden ingerirse junto con alimentos contaminados, en este caso la infección se produce por vía digestiva. El contagio es de hombre a hombre o de los animales al hombre, ya que algunos de ellos, vacas, cerdos, perro, gatos, aves, pueden tener tuberculosis. El contagio de los animales al hombre puede ser directo, como en el caso de las personas que conviven con animales tuberculosos. El contagio indirecto se produce a través de objetos tocados por enfermos o de alimentos contaminados por las moscas o que procedan de animales tuberculosos. Síntomas generales. La tuberculosis evoluciona en 3 fases. Primera fase, corresponde a la entrada de los bacilos en el organismo, que como vimos, puede producirse por vía pulmonar o digestiva. Es la primoinfección, y no se acompaña de síntomas de enfermedad. Si el organismo no está debilitado, las defensas propias, glóbulos blancos, forman alrededor de ellos una barrera cuya pared se calcifica y da lugar al tubérculo o nódulo. Después de un tiempo puede curar. Segunda fase, es la diseminación del bacilo por vía sanguínea. Se presentan trastornos diversos como fiebre y congestión pulmonar, que si son bien tratados, se siguen de la curación. Tercera fase, algunas veces los bacilos se localizan en distintos órganos para despertar cuando las defensas naturales del individuo ceden por debilitamiento, exceso de fatiga y otras enfermedades. Aparecen entonces lesiones, principalmente en los pulmones, aunque a veces afectan las meninges, el intestino, el riñón, los huesos, los ganglios, la laringe o la piel. La tuberculosis pulmonar, llamada tisis, es la más común y se caracteriza por tos seca, adelgazamiento inexplicable, palidez,
ojos brillantes y elevación de la temperatura por las tardes seguida de transpiración nocturna. El estudio radiográfico de los pulmones demuestra la presencia de cavidades o cavernas, que se producen cuando los bacilos localizados en el interior de los tubérculos ablandan la capa protectora y quedan en libertad. Estos bacilos forman nuevos focos infecciosos, que originan tubérculos y luego cavernas. De tal modo el tejido pulmonar desaparece poco a poco y la infección va en aumento. Esa sustancia blanda, cargada de bacilos, puede ser expulsada al exterior con los esputos. Según el grado de destrucción pulmonar, puede contener sangre. Profilaxis. La tuberculosis no es una enfermedad hereditaria, pero los hijos de padres tuberculosos tienen una predisposición a contraer la enfermedad. Los recién nacidos de madre tuberculosa son normales, aunque están amenazados de rápido contagio, por lo que es conveniente separarlos de su madre. La enfermedad se impide por medio de una buena higiene general, viviendas limpias y soleadas, alimentación suficiente y adecuada, salario decoroso, seguro social que ampare a los enfermos y cumplimiento de preceptos higiénicos tales como no salir en el suelo. El alcoholismo y el tabaquismo también son causas predisponentes porque disminuyen las defensas propias del organismo. Los exámenes radiográficos frecuentes, la vacunación y la cutirreacción contribuyen a la erradicación de esta temible enfermedad. La vacuna antituberculosa o BCG se administra por vía bucal a los recién nacidos antes de los 10 días de vida y al ingresar a la escuela primaria. Actualmente, cuando se diagnostica a tiempo, la enfermedad es completamente curable puesto que existen medicamentos muy eficaces para su tratamiento. En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública auspicia y coordina un programa de control de la tuberculosis, cuyos objetivos principales son: identificar a los enfermos sin diagnóstico y tratarlos adecuadamente. Proteger a la población por medio de la vacunación y medidas higiénicas. Enfermedades venéreas. Es un grupo de enfermedades infectocontagiosas que en el 90% de los casos se adquieren a través de las relaciones sexuales. El nombre de Venerias de Venus, diosa griega del amor. Las más importantes son la blenorragia y la sífilis. Blenorragia, también llamada gonorrea o uretritis gonocócica, es la más frecuente de todas las enfermedades infectocontagiosas. Solo el resfrío común la supera en frecuencia. Produce en principio una inflamación de la uretra, uretritis, pero posteriormente ataca otros órganos del aparato reproductor y puede llegar a causar la esterilidad. Agente etiológico. Es una bacteria esférica, coco, denominada gonococo de Neisser, que tiene la forma de un grano de café y se presenta en pares. Circula por la sangre facilitando la difusión de la enfermedad a órganos vecinos, testículos, próstata y epidémico en el hombre, ovarios, vagina, útero y oviductos en la mujer, y a órganos alejados como la articulación de la rodilla, artritis, y el corazón. Contagio. Se produce exclusivamente por contacto sexual, aunque puede transmitirse en forma indirecta con el uso de termómetros rectales contaminados y no esterilizados. El recién nacido es contagiado por la madre blenorrágica y generalmente el gonococo se localiza en sus ojos provocando conjuntivitis blenorrágica, que puede convertirse en ceguera por alteración de la córnea. Actualmente es obligatorio instilar en los ojos de todos los recién nacidos gotas de penicilina o de una solución de nitrato de plata, profilaxis de CREDE, para evitar la contaminación. Síntomas generales. La incubación es corta, y puede reducirse a 1 o 2 días. Al cabo de ese tiempo la enfermedad se manifiesta en el hombre por prurito y comezón bastante intensa en el meato urinario, luego aparece un líquido, que al principio es claro, pero que después se torna purulento, espeso y de color amarillo verdoso. Las micciones son dolorosas. A estos se añaden malestar general, decaimiento y fiebre ligera. En la mujer el flujo es semejante, aunque los dolores no son tan intensos, por lo que a menudo no se toman en consideración. La blenorragia no confiere inmunidad, y actualmente la curación es muy rápida, ya que en algunos casos con un tratamiento específico el enfermo puede curar en 24 horas.
sífilis o lues. En una de las enfermedades venéreas más temidas. Su evolución es crónica, a veces congénita. Ataca a la piel, las mucosas, el sistema nervioso, los huesos y otros órganos internos. Agente etiológico. Es una bacteria espiralada, espirilo, flexible, brillante y muy móvil, con 1 o 2 flagelos en cada extremo. Mide de 13 a 14 m de largo, y se denomina Trepodos pallidum, espiroqueta pálida. Se encuentran en gran cantidad en las lesiones recientes de sífilis. Como son muy débiles, mueren fácilmente fuera del cuerpo humano. Contagio. La sífilis es congénita cuando se contrae antes de nacer, alrededor de 6º mes de embarazo, a partir de la madre infectada, o adquirida, cuando se adquiere después del nacimiento, por contagio. El contagio ocurre cuando los treponemas entran en contacto con pequeñas heridas de la piel o de las mucosas. Según algunos autores, atraviesan incluso la piel sana. En la mayoría de los casos, los treponemas penetran durante las relaciones sexuales, pero también pueden contraerse por medio del beso u otro tipo de contacto, bombilla del mate. El contagio indirecto no es común a causa de la poca resistencia del treponema en el ambiente externo. Síntomas generales. La enfermedad se manifiesta aproximadamente al cabo de 3 semanas de incubación. En su evolución se distinguen 3 periodos con características especiales. Periodo primario. En el lugar de entrada de los treponemas se forma el sifiloma primario o chancro de inoculación, pequeña prominencia indolora a modo de botón rojo oscuro. Este origina una lesión circular brillante rojo-amarillenta con bordes bien marcados, que luego va desapareciendo y deja una cicatriz blanquecina. Al mismo tiempo inflama los ganglios de la zona vecina a la infección, adenopatía. Periodo secundario. Si el mal no es tratado, los treponemas invaden el organismo, por vía linfática o sanguínea, y aparecen al piel de todo el cuerpo una roseola, manchas rosadas, que dura alrededor de 2 semanas y luego desaparece. Mientras tanto, en la dermis, capa más profunda de la piel, parecen pápulas duras. Es el periodo más contagioso por la abundancia de treponemas. Periodo terciario. En la actualidad es muy difícil encontrar enfermos con las manifestaciones típicas de este periodo. Generalmente se presentan en individuos maltratados o no tratados. La sífilis terciaria o sífilis tardía es muy difícil de curar y puede presentarse después de muchos años. Ocurre cuando los treponemas, que se han diseminado por todo el organismo, se localizan en distintos órganos y afectan los tejidos que los forman. Pueden comprometer las arterias, especialmente la aorta, la médula espinal, ¿sabes?, o el cerebro, produciendo parálisis progresiva. No existe órgano que no pueda ser atacado por los treponemas. Fiebre hemorrágica argentina, mal de los rastrojos o mal de O'Higgins. Es una enfermedad infecciosa endémica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y este de La Pampa, que ataca con preferencia a los trabajadores rurales en ciertas épocas del año, durante la recolección de la cosecha. Comienza a mediados del verano, febrero-marzo, y se extiende hasta fines del invierno, agosto. Afecta a las personas que tienen contacto permanente con las tareas propias del campo, sin respetar edad ni sexo. Los primeros casos fueron detectados en Junín, Murcia. dbs.as, en 1957, y se extendieron a los partidos limítrofes de Chacabuco, Bragado, 9 de julio, Rojas y Albertí. Cada año la zona endémica comprende más partidos de la provincia de dbs.as, y a partir de 1963 se extendió hacia Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Mientras que en 1958 la extensión geográfica de la endemia era de 17.000 km2, en 1980 alcanzó a 150.000 km2, lo que determina un aumento de la gravedad del problema. Agente etiológico. Es un virus denominado virus Junín, que se encuentra en la sangre y en la orina de los enfermos, y también de varias especies de roedores, ratas y ratones maiceros, lauchas, cuirces. Agente transmisor o vector.
El virus es transmitido al hombre por una garrapata que abunda en las zonas rurales donde habitan los roedores, que actúan como principales reservorios de los virus. Contagio. La garrapata se carga de virus al picar a los roedores infectados o a los hombres enfermos y contamina al hombre sano o al ambiente con sus deyecciones. La enfermedad recibe el nombre de mal de los rastrojos, porque coincide con la época de los rastrojos, entre los que abundan los roedores. Síntomas generales. El periodo de incubación transcurre silencioso y sin síntomas, y dura entre 10 y 12 días. A su término se manifiestan síntomas similares a los de una fuerte gripe, fiebre, dolores de cabeza, falta de fuerza, inapetencia, desgano, que duran alrededor de 4 días y que generalmente el hombre de campo los pasa trabajando, lo cual agrava la enfermedad. A partir del 5.º día los síntomas se intensifican y lo obligan a guardar cama. La enfermedad evoluciona produciéndose alteraciones digestivas, cardiovasculares, hemorragias, renales y nerviosas. La convalecencia es larga, dura alrededor de 3 semanas, y se caracteriza por astenia, fatiga intelectual y física. Las formas más graves se presentan en individuos con las defensas orgánicas disminuidas por vejez, alcoholismo o fatiga. Profilaxis. La fiebre hemorrágica argentina confiere una inmunidad prolongada. Es una enfermedad de baja morbilidad y relativa mortalidad, que en condiciones desfavorables puede llegar hasta el 10%. La prevención primaria está destinada a información y educación de la comunidad. Consiste en sensibilizar a la población rural para que acuda a visitar al médico al advertir síntomas gripales o febriles. Educación médica. Se refiere a la incorporación de esta enfermedad en los planes de estudio de las distintas facultades de medicina, y a la conveniencia de mantener informados y actualizados a los médicos acerca de los adelantos en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Apoyo a las investigaciones. Todos los estudios sobre los distintos aspectos de esta enfermedad deben ser apoyados con el fin de resolver las incógnitas que aún existen sobre este mal. Higiene de la vivienda rural. Todas las familias rurales están obligadas a combatir los roedores mediante el empleo de rodenticidas, y eliminar los elementos que sirvan de refugio o alimento de ellos. Construir viviendas completas de material con las condiciones higiénicas mínimas. Higiene del trabajo. En el ámbito laboral se debe suprimir la cosecha manual, a mano. Mantener una higiene personal diaria. Usar vestimenta adecuada. Control del ambiente. Esto se logra con la rotación de cultivos. En la Argentina, la fiebre hemorrágica es considerada accidente de trabajo, por lo cual el enfermo está protegido desde el punto de vista médico y social. La prevención secundaria se logra con diagnóstico precoz. A la menor sospecha se efectuarán análisis de sangre y orina a diario. La fiebre hemorrágica se comprueba por el descenso en el número de glóbulos blancos y plaquetas. Tratamiento correcto. Se efectúa mediante medicamentos, higiene y reposo y la aplicación precoz de plasma de convaleciente. En los últimos años se ha actuado con éxito en la prevención terciaria, es decir, en la rehabilitación física, psíquica y social, logrando hacer desaparecer las secuelas en unos pocos meses y posibilitando la reincorporación del enfermo a sus tareas habituales. La inmunización pasiva se realiza con plasma humano de convaleciente a la más mínima sospecha de infección por virus. La inmunización activa se está logrando gracias a la aplicación, aún experimental, de una vacuna en la cual trabajan varios investigadores argentinos especializados en esta enfermedad. Trypanosoma cruzi, mal de Chagas. Noxa. Es un protozoo, unicelular, microscópico flagelada, llamado Trypanosoma cruzi, que una vez alojado en el organismo, circula por la sangre, se multiplica activamente en los tejidos y se fija de preferencia en el corazón. El descubrimiento del Trypanosoma se debe al médico e investigador brasileño Carlos Chagas, quien realizó los primeros estudios médicos acerca de esta enfermedad, su agente etiológico y el agente intermediario, la vinchuca. Posteriormente,
En nuestro país el médico y bacteriólogo argentino Salvador Mazza completó esos estudios y perfeccionó su tratamiento. De ahí que la enfermedad lleve el nombre de ambos científicos. Agente transmisor o vector. Es la vinchuca, insecto hemíptero de aproximadamente 3 centímetros de largo y de color pardo. Presenta un aparato bucal con una especie de pico recto tan largo como la longitud de la cabeza, que en estado de reposo está replegado sobre la inferior de esta. Las vinchucas se distinguen fácilmente por un reborde que rodea al abdomen y que presenta manchas transversales más claras. Existen gran número de especies, de las cuales 16 habitan en nuestro país, y solo algunas de ellas son transmisoras del parásito a animales salvajes o domésticos. Una sola especie, Triatona infestans, llamada vulgarmente chinche gaucha o vinchuca negra, es la que convive habitualmente con el hombre en el interior de las viviendas y se alimenta de su sangre. Transmisión. La enfermedad no es contagiosa, sino que se transmite cuando la vinchuca, al chupar sangre de animales o personas enfermas, absorbe tripanosomas que luego se reproducen en su intestino. Si al cabo de unos días pica a personas o animales sanos, al llenarse de sangre defeca y elimina con sus excrementos gran cantidad de parásitos, los cuales penetran en el organismo a través de pequeñas lastimaduras que se producen al rascarse como consecuencia de la comezón ocasionada por la picadura. Muchas veces la transmisión ocurre al picar la vinchuca infectada el rostro de una persona, y la penetración de los tripanosomas tiene lugar a través de la conjuntiva del ojo, lo cual provoca una gran hinchazón que se conoce como ojo en compota o signo de Romaña, en homenaje al médico argentino Cecilio Romaña que describió el cuadro. El contagio se puede producir por picadura del insecto, vía directa. Por transfusiones de sangre infectada, en forma accidental en un laboratorio. Cuando el insecto queda accidentalmente en nuestra ropa. Por forma transplacentaria, es decir de madre a hijo. Lugar que habita y su alimentación. La vinchuca vive preferentemente en las grietas de los picos y paredes, en los techos de paja y en los lugares que no son limpiados en forma periódica. Durante toda su vida se alimenta exclusivamente con sangre caliente, de animales homoternos, hombre, aves y mamíferos, y solo lo hace de noche y en la oscuridad. Síntomas generales. La enfermedad consta de 3 etapas. La primera es la denominada etapa aguda, que es el periodo entre la picadura y la aparición de los primeros síntomas, que dura entre una semana y un mes. El cuadro clínico se presenta con el agrandamiento indoloro de ganglios en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la zona del cuello y las axilas, del hígado y el bazo. En esta etapa es posible descubrir la infección a través de análisis clínicos. La segunda es la etapa asintomática o de latencia, es cuando el parásito infecta el organismo y se reproduce en el torrente sanguíneo. Este periodo puede durar años y durante ese tiempo no hay ningún síntoma, se detecta solo con análisis de sangre. La mayor parte de las personas permanece en esa fase el resto de sus vidas. En este periodo es posible curar la enfermedad en la mayoría de los casos. Por último, la tercera etapa crónica, es la manifestación tardía de la infección. Un 15 a 20% presentan alteraciones en el corazón. Los síntomas más comunes son, palpitaciones, disnea, sed de aire, dolores cardíacos. Una vez que se llegó a este cuadro es imposible contrarrestar la enfermedad. Profilaxis. El mal de Chagas-Mazza es de notificación obligatoria. Recordando que sin vinchuca no hay mal de Chagas, el control de la enfermedad se basa en la lucha anti-vinchuca. Para ello es necesario identificar a la vinchuca negra o chinche gaucha, Triatoma infestans, de otros insectos parecidos. Mantener limpia la vivienda y sus dependencias, gallineros, cuidando que sus paredes y techos estén bien revocados, para evitar las grietas, y blanqueados. Denunciar la existencia de vinchucas a las autoridades sanitarias más próximas. Facilitar la tarea de los equipos que realizan campañas de desinfección y colaborar con ellos. Consultar inmediatamente al médico en caso de picadura de vinchuca.
Cumplir con todas las indicaciones del facultativo si se diagnostica la enfermedad. Mal de Chagas, o enfermedad de Chagas-Mazza. En 1936, en la provincia de San Luis se encontraron tripanosomas en el 15% aproximadamente, de las vinchucas examinadas. En 1961, las autoridades sanitarias del Chaco denunciaron que el mal de Chagas afectaba al 10% de los pobladores rurales y que todas sus viviendas alojaban al peligro transmisor. En 1969 se consideraba que esta plaga era la endemia de principal importancia en el panorama sanitario del país. La forma de combatir esta enfermedad consiste en exterminar las vinchucas por medio de fumigaciones. Otras enfermedades. Parásitos. Los parásitos más frecuentes del sistema digestivo son los llamados oxiuros, de medio centímetro de largo, que parecen hebras de hilo de coser blanco. Los síntomas de su presencia casi nunca se advierten, a no ser cierta irritación rectal o anal, con la consiguiente picazón, sobre todo durante la noche, horas en que estos parásitos avanzan hasta el ano, donde depositan sus huevos. Cuando aparecen en un niño, es probable que se contagie toda la familia, incluidos los adultos, de modo que el tratamiento debe ser también familiar. Felizmente, los avances de la bioquímica permiten contar con fármacos muy eficaces. Los ascaris son mucho más largos, 5 centímetros los machos y hasta 20 centímetros las hembras. Su presencia se descubre en los excrementos, pero no debe alarmarnos si se llega a expulsar alguno por la boca. Existen muchos tipos de parásitos, pero el más asombroso es la tenia, una lombriz plana, como una cinta de varios metros de largo. La tenia saginata, de carne de vaca, y la tenia solium, de carne de cerdo, son dos de sus formas. Los parásitos se adquieren por ingestión de sus huevos, a través de verduras y hortalizas crudas que no han sido debidamente lavadas. Existen productos que facilitan su evacuación, pero lo importante es evitarlos mediante una higiene rigurosa y la perfecta cocción de la carne. Pediculosis. Los piojos son pequeños insectos, parásitos de los seres humanos y de los animales. Producen un escozor desagradable, lo que obliga a rascarse las zonas afectadas. La transmisión se produce por contacto o cercanía, basta que un niño los lleve a la escuela para que todos sus compañeritos se contagien. Piojos de distintos tipos se instalan en la cabeza, se diseminan por el cuerpo o prefieren concentrarse en el pubis. Con los niños ocurre lo primero. En los mayores pueden proliferar las ladillas, piojos del pelo púbico, que se transmiten por contacto sexual. El prurito en la región genital es intenso y molesto. Al cabo de una semana las ladillas pueden ser vistas fácilmente. Rara vez desaparecen por sí solas, en la mayoría de los casos será preciso espolvorearse con algún preparado, cuidando de que sea insecticida e irritante o tóxico. El piojo de cabeza, Pediculosis capitis, mide entre 1 y 3 milímetros. De su tórax salen 6 patas articulares, terminadas en garras con las que se adhieren al cuero cabelludo. El abdomen es oval y el aparato bucal está preparado para picar, segrega una sustancia que produce intensa picazón. Cada piojo pone diariamente 10 huevos, llamados liendres, que parecen diminutas perlas blancas, ligeramente alargadas, y es más fácil verlas que los propios piojos. Al cabo de 8 días, de las liendres salen nuevos piojos, que en 2 semanas alcanzan su madurez para reproducirse. Viven de 40 a 60 días. Los piojos que se adhieren a la ropa pueden sobrevivir un par de días. Estos parásitos se instalan en la cabeza de cualquier persona sin distinción de clase social ni posición económica. La transmisión se realiza en los vehículos de transporte de pasajeros, en las escuelas, iglesias, hospitales, salas de diversión y de espectáculos. Para combatirlos existen sustancias especiales que se venden en las farmacias en forma de loción, jabón, champú y aerosol. Sin embargo, como estos productos resultan a veces bastante caros, recomendamos un tratamiento casero de suma eficacia. Lavar muy bien la cabeza con jabón o champú, usando agua hervida con palo duro. Esta es una hierba que se expende en las farmacias,
Está absolutamente contraindicado hervirla en alcohol. Enjuagar el pelo con vinagre blanco tibio, con lo cual las liendres se desprenderán del cabello. Agachar la cabeza sobre una toalla a paño claro y pasar un peine fino por los mechones, lo que permite quitar los piojos, no dejar que escapen vivos. Sacar las liendres restantes, ayudándose con las uñas. Lavar bien los peines, toallas y ropa de cama. Repetir este procedimiento 10 días más tarde, para terminar con los piojos que hayan nacido después de la primera limpieza. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Noxa y dónde se almacena. La noxa es el virus de la inmunodeficiencia humana, de una persona infectada por transmisión sanguínea. Ataca a un tipo de glóbulos blancos, en particular, linfocitos del tipo ayudantes e inductores, y ello da origen a la inmunopresión, se reduce la capacidad de combatir una infección, también puede atacar al sistema nervioso y causar demencia. Posibles vías de contagio. Una persona puede infectarse por 3 vías. Transmisión sanguínea, compartiendo agujas u otros instrumentos contaminados con la sangre de un portador del virus o recibiendo sangre o derivados de la misma persona portadora del virus. Transmisión sexual, teniendo contacto sexual íntimo con una persona portadora del virus, especialmente, a través de un contacto homosexual. Transmisión perinatal, las madres que tienen el virus pueden pasarlo a sus hijos antes, durante o después del parto, la leche materna es también vía de contagio. El virus puede penetrar como partícula libre o unido a una célula. Una vez infectado el individuo por el virus, este se reproduce e infecta a otras células. Grupos humanos más expuestos. Siempre se habló de que los grupos humanos más expuestos son, hemofílicos, heroinómanos, haitianos y homosexuales. Actualmente se sabe que el riesgo que una persona mujer contraiga SIDA es 20 veces mayor que el del hombre, por razones físicas, sociales, y culturales. El SIDA es una enfermedad que debería afectarnos a todos porque esta enfermedad no excluye razas, ni clases sociales, ni religión, todos somos seres humanos y con nuestras virtudes y defectos nos exponemos diariamente a él si no sabemos derrotarlo. Y la mejor arma es la información, pues aquellos enfermos son también parte de nuestra sociedad y la discriminación no ayuda a su cura. Síntomas. Generalmente suelen aparecer lesiones en la piel y de las mucosas suelen ser los primeros síntomas que conducen al diagnóstico del SIDA. En pacientes más graves infectados por VIH las manifestaciones de tumores, el sarcoma de Kaposi, son más frecuentes o infecciones oportunistas, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales en africanos y neumonía en americanos y europeos. El virus puede penetrar como partícula libre o unido a una célula. Una vez infectado el individuo por el virus, este se reproduce e infecta a otras células. Medidas de prevención. El uso de preservativos en las relaciones sexuales se ha convertido en el medio más eficaz por excelencia para no contraer este terrible mal. Es aconsejable no mantener relaciones sexuales transitorias o con personas recién conocidas y el uso de material descartable al hacerse una transfusión sanguínea se recomienda en cualquier parte del mundo. Es muy importante conocer que la saliva no contagia, pero sí las lesiones o grietas en la epidermis, si entraran en contacto con sangre contaminada. Cólera. Esta enfermedad muy grave prende donde los servicios sanitarios son nulos o defectuosos, especialmente donde faltan agua potables y redes cloacales. La infección es provocada en el intestino por la bacteria Vibrio cholera. La acidez estomacal es un medio de defensa natural contra los vibriones, pero es insuficiente en las personas débiles o desnutridas, en los aquejados por enfermedades consecutivas, en los drogadictos y los que mascan coca, que son los más atacados por el mal. Los vibriones no colonizan órganos para destruirlos sino para inundarlos de agua, en tanto se reseca el resto del cuerpo. El enfermo puede perder 7 u 8 litros de agua por día, se cierran los vasos capilares de la piel, que se apergamina, baja la temperatura superficial, los músculos se postran por falta de potasio y disminuye la glucosa, combustible natural del cerebro, motivando el sopor de la conciencia.
Si no se puede rehidratar al paciente, este muere. Entre tanto, la diarrea de los enfermos pone a los vibriones en el contacto con el mundo exterior, al que contamina, desparramando la infección. Esta epidemia inunda los barrios pobres, sin cloacas ni agua potable. Esta enfermedad, como tantas otras, resulta más fácil prevenir que curar. Prevención. Beber únicamente agua hervida o mineral y leche hervida. No consumir verduras crudas. Tomar alimentos y condimentos ácidos. Observar una higiene estricta, lavarse las manos con jabón antes de cocinar y de comer, fundamentalmente después de ir al baño. Lavar y secar bien los utensilios de mesa y de cocina. Cepillarse los dientes con agua de redo hervida. Higienizar los lugares de aseo con lavandina diluida en agua. El agua puede desinfectarse agregando 2 gotas de lavandina concentrada por litro de agua, reposada 30 minutos antes de usar. Síntomas. Dolores abdominales, diarrea, náuseas y vómitos. En el periodo crítico, las deposiciones son acuosas, con copitos mucosos blancos, semejantes a granos de arroz. El volumen diarreico puede alcanzar 6 o 7 litros por día. Al deshidratarse el cuerpo, aparecen calambres musculares dolorosos, la lengua se pone áspera, se siente mucha sed y el rostro se cubre de sudor frío. Tratamiento. Consiste en la rehidratación inmediata y en la administración de antibióticos, además de aislar al enfermo durante 20 días. Drogadicción. Extensamente difundida en los últimos años, la drogadicción es una enfermedad estimulada por grandes intereses económicas, a menudo con la complicidad de altos funcionarios gubernamentales que entran en el reparto de los beneficios. Las víctimas son sobre todo los jóvenes que, rebelados contra la sociedad injusta que rechazan, sin estímulos laborales, culturales y sociales que den razón a sus vidas, optan por refugiarse en la droga porque les prodiga una placentera evasión. La droga está asociada con el vacío interior, el hastío, aburrimiento, disconformidad, inadaptación, soledad, carencia afectiva, el miedo a vivir. Pero estos factores no son mero producto de una disposición individual, sino la consecuencia de la crisis que toda la sociedad sobrelleva cuando se desliza sobre un desequilibrio estructural. Para ocuparse de la droga, pues, habría que analizar las condiciones de la familia, la escuela, el trabajo, la cultura, el tiempo libre, las relaciones sociales, cosas que escapan a la índole de este libro. Estadísticas recientes muestran que en la Argentina hay 20.000 drogadictos totales y cerca de 250.000 consumidores esporádicos. El 83% de los pacientes tratados tienen entre 15 y 26 años de edad, el 30% de ellos tienen entre 15 y 18 años. El 80% se droga con estupefacientes y psicotrópicos que se venden bajo receta en las farmacias y el 20% restante es clientela del negocio ilegal, especialmente de marihuana, 90% de los casos. La mitad de los pacientes tratados no estudian ni trabaja, una tercera parte son hijos de padres separados. La recuperación del adicto es posible cuando se logra conquistar su voluntad para que se ayude a sí mismo, aparte de contar con la natural solidaridad del grupo familiar. La internación del joven para una cura de desintoxicación es solo una parte del tratamiento, ya que lo esencial es revertir las causas del mal. No nos referimos a las causas últimas, es decir, al marco general de una sociedad injusta y corrupta, basada en el lucro y en la explotación del trabajo, porque ello escapa a nuestras posibilidades individuales, sino a las motivaciones directas, a la intervención de la familia y al estímulo de las ideas, para que el joven se realice como persona. Alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad muy difundida, sobre todo en los países de clima frío. En la Argentina, el 5% de los adultos son alcohólicos, cantidad a la que deben sumarse un 7% de bebedores excesivos. La gravedad del alcoholismo se revela en cifras como estas: el 50% de los homicidios, el 33% de los suicidios y el 33% de los accidentes de tránsito tienen relación con el consumo de alcohol.
Los perjuicios del alcohol para la salud se deben a su total y rápida absorción por el organismo, el cual lo incorpora al torrente sanguíneo que irriga todos los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, no hay órgano que escape a su acción destructiva. Así, produce una acción cáustica e irritante. SOP.